Bienvenidos ciudadanos de Librópolis, soy Alfredo. Hoy es miércoles, pero hoy no es miércoles. Hoy no vamos a hablar de Poe, vamos a hablar de Halloween. ¡Feliz Halloween a todos! Lo que les voy a hacer es un story time y contarles una de las situaciones más aterradoras que he vivido. Les voy a dar un poco de contexto. En el 2007 mi hermana viajó a Cuba como turista y la cosa es que mi hermana se fue y estando allá ella sufrió y tuvo un pequeño altercado de salud, pero resultó ser que era muy grave. Cuando ella estaba en la Casa de la Música, que es un lugar muy conocido en Cuba, uno de los guardaespaldas que el gobierno de Cuba paga a ciertos cubanos para que cuiden a los turistas y uno no se da cuenta de eso. Entonces una de las personas que estaba trabajando en la Casa de la Música fue quien ayudó a mi hermana en todo el proceso, tanto así que tuvo que ir al hospital y todo. Entonces le dijeron en el hospital que lo que traía después de exámenes era algo grave y que tenía que tener una transfusión de glóbulos blancos, rojos, blancos. Y bueno, se recuperó y mi hermana se hizo amiga de este muchacho que le ayudó, que se llama Tony. En el hospital le dijeron, bueno, usted tiene que hacerse una transfusión de nuevo, pero van a ser dentro de 3 meses. Y mi hermana, ¿what? ¿De dónde voy a agarrar plata para venir de nuevo en 3 meses? Resulta que mi hermana cuando llegó a Costa Rica se hizo los exámenes también acá y le podían hacer la transfusión, pero con mucho tiempo después, no en 3 meses. Entonces era algo que realmente mi hermana necesitaba. Para esa época mi hermana estaba pagando una agencia de viajes y por pura casualidad del destino, o tal vez estaba escrito, no sé. La cosa es que mi hermana se ganó este viaje y entonces pudo ir a Cuba de nuevo y pudo llevarme a mí y pudo llevar a mi hermana menor. Entonces tuvimos un paseo en donde disfrutamos como turistas también, pero también íbamos por algo de salud. Este es el contexto para entender qué fue lo que me pasó a mí y a mis hermanas en mi primer viaje a Cuba. En enero del 2008 viajamos con toda la ilusión del mundo. Era mi primera vez en este país que yo tenía muchísimas ganas de conocer y de visitar. Entonces estábamos muy contentos. Mi hermana se hizo muy amiga de Tony y Tony nos ofreció vivir en el apartamento de él mientras él vivía en el apartamento con su mamá. El apartamento era un edificio de apartamentos. Tony estaba en el 3º o 4º piso. Y este edificio era como un bloque de edificios, pero cada edificio estaba separado. Lo cual significa que cuando yo veía por las ventanas a los lados, veía otros edificios. Hacia un lado estaba la calle y hacia otro se veía un edificio así como a una distancia, pero era solamente pared. Y Tony arregló el aparta súper lindo, lo decoró, lo pintó. Y realmente tuvimos una visita muy muy linda. Fuimos en los primeros días de enero y toda la gente se daba felicidades y todo porque era época de Navidad y fin de año. Y la gente se estaba preparando para celebrar el 6 de enero, que me di cuenta que lo celebran más que Navidad. Ahí es donde se dan los regalos y todo. Entonces estábamos disfrutando de Cuba y todo porque mi hermana tenía que irse a hacer exámenes y de nuevo la transfusión como para el 7 o 8 de enero. Entonces disfrutamos Cuba y todos los lugares más turísticos. Tony nos llevó a otros lugares, pero Tony trabajaba en las noches, entonces no siempre estábamos con él porque él tenía que descansar y trabajar. Recuerdo que el 6 de enero, que era una fecha muy especial para todos, ese día habíamos ido a ver el Ballet Nacional de Cuba y quedamos maravillados y fascinados. Después del ballet, Tony tenía que ir a trabajar y nosotros nos fuimos al apartamento. Tony nos dijo ese día, no salgan porque hay mucha gente el 6 de enero haciendo santería y no es seguro que ustedes salgan estando solos. Y por este barrio hay gente que hace santería. Y bueno, nosotros hicimos caso, realmente solamente fuimos al ballet, nos tomamos algo y nos devolvimos a la casa.
Y en la casa teníamos música a todo volumen con música clásica y estábamos jugando de que hacíamos ballets y que hacíamos coreografías, etc. Y realmente lo estábamos pasando muy bien. Hasta que nos dimos cuenta que hubo bulla que sobrepasaba la bulla de la música clásica que teníamos nosotros y era gente que se escuchaba como afuera. Entonces lo que empezamos a escuchar primero eran como unos tambores y se veía como una tipo comparsa, así como bum burum burum, y se veían muchos tambores, pero se oían como a lo lejos y cada vez se oían más y más y más cerca. Entonces los tambores se aproximaban y empezamos a escuchar una voz, y la voz era como de un hombre con una voz muy grave que decía: los de Puerto Rico, que se vayan, váyanse los de Puerto Rico, no los queremos aquí. Se los juro que esa era la voz que sonaba, era todavía más grave. Y mis hermanas y yo nos volvíamos a ver y decíamos, bueno, es que no creo que sea para nosotros porque dicen Puerto Rico, pero al mismo tiempo decíamos, bueno, es que también confunden mucho Puerto Rico con Costa Rica. Y le dábamos como este beneficio de la duda para no asustarnos ni nada, ¿verdad? Pero realmente ya las cosas empezaban a estar muy extrañas, porque cada vez esos tambores y esa gente se escuchaba como una algarabía, un montón de gente junta hablando, gritando y todo, cada vez se escuchaban más cerca, como que era como un carnaval que iba pasando, digamos. Pero llegó un momento donde los tambores se intensificaron mucho más y se sentía que estaba como a un lado de la calle y se escuchaba todavía la gente mucho más fuerte y se seguía escuchando el hombre que decía: los de Puerto Rico, que se vayan, váyanse los de Puerto Rico. Y seguía escuchándose los tambores y los tambores y los tambores, y mi hermana dijo: no, suave, esto es algo extraño y yo creo que sí es para nosotros. Entonces en ese momento nos dispusimos a cerrar todo, absolutamente todo, y quedarnos encerrados en el apartamento. El apartamento, como les dije antes, estaba en un tercer o cuarto piso y tenía un balcón muy lindo. Y atrás en la cocina había una ventana, no me acuerdo si había una puertita, pero mi hermana fue a revisar que todo estuviera apagado y que todo estuviera cerrado. Entonces nos dividimos. La cosa es que mi hermana menor iba a cerrar la puerta principal, yo iba a cerrar el balcón, las puertas del balcón, y mi hermana se fue a la cocina a revisar que todo estuviera cerrado. Entonces mi hermana menor fue, cerró el balcón rápido y se metió al cuarto, y yo estaba cerrando el balcón y mi hermana se metió a la cocina. Cuando mi hermana llegó a la cocina, dice que, y les recuerdo antes que les estaba describiendo la arquitectura del lugar. El lugar estaba en un tercer, cuarto piso. Lo que teníamos de vecinos era el aire, porque no estaba pegado a otros apartamentos, no habían escaleras de emergencia, y realmente lo que había era nada, el abismo. Pero bueno, la cosa es que mi hermana, cuando llegó a la cocina, en la ventana que estaba en la cocina, dice mi hermana que en ese momento ella vio la cara de un hombre, que era un hombre de color, con la cara pintada de blanco. Ya era un hombre viejo porque tenía el pelo muy desamarrado y así como muy suelto, y entonces el pelo y la barba eran canosos completamente. El hombre pintado de blanco tenía un sombrero de paja y una camisa de manta muy... Dice mi hermana que se veía como muy sucia, como muy usada. Igual con el sombrero, ya se veía que era un sombrero viejo. Y el hombre todo completamente pintado de blanco, y dice mi hermana que en el borde de la ventana él estaba como agarrado de la ventana. Y cuando mi hermana lo volvió a ver, el hombre se acercó y le hizo... Y mi hermana pegó esta carrera para llegar al cuarto y pegaba alaridos. Ustedes no tienen idea los gritos que pegaba. Yo nunca he visto a mi hermana pegar esos gritos. Yo creo que esos son los gritos de la muerte. O sea, no sé. Nunca en mi vida había visto a mi hermana pegar los gritos así. Yo estaba cerrando la puerta del balcón
Y donde mi hermana se fue completamente en carrera al cuarto y se metió, yo me fui detrás de ella para ver qué le había pasado con esos gritos que estaba pegando. Cuando yo llegué al cuarto, mi hermana estaba tirada en la cama, hecha un puño, y estaba llorando y pegaba gritos y no sabía qué hacer. Y yo no sabía qué estaba pasando. Y mi hermana menor se fue también encima de mi hermana como para consolarla, pero al mismo tiempo estaba asustadísima. Y yo lo que hice fue cerrarla. Vean qué idiota. Vean, lo que hice fue cerrar la puerta, ponerle seguro, apagar la luz y acostarme con mis hermanas. Y los tres pegábamos gritos y llorábamos y llorábamos y llorábamos. Ya teníamos muchos días de no estar en el país, mi hermana no se sentía bien, ya la tensión de saber que el 6 de enero iba a pasar algo. Todo se juntó y pegábamos gritos y llorábamos y llorábamos y llorábamos, y mi hermana empezaba a rezar, pero rezaba con esta intensidad y mi hermana ni siquiera podía, de lo que estaba llorando y gritando, ni siquiera nos podía contar realmente lo que estaba pasando. Fue una situación realmente horrible. Y o sea, fue tanto lo que rezábamos, gritábamos y llorábamos que del mismo susto nos quedamos dormidos. Hasta el otro día que Tony llegó en la mañana y le contamos lo que había pasado. Y Tony dijo: no, realmente yo creo que lo que viste fue... te lo imaginaste, o fue algo que donde estabas escuchando a la gente te lo imaginaste o algo así. Pero de todos modos yo los voy a llevar a ustedes a consultar si quieren. Y Tony, como tenía tantos conocidos, él conocía un santero bueno, porque la santería, hay santería buena y hay santería mala. Entonces, digamos que la situación pasó ahí. Yo tuve que regresar a mi país antes que mis hermanas. Mis hermanas sí tuvieron la oportunidad de visitar a Lázaro, el santero bueno. Y Lázaro les dijo muchísimas cosas de lo que pudo haber sido eso. Pero le dijo cosas a mi hermana que mi hermana no podía contar hasta mucho después, años después. Y realmente fue una de las experiencias más feas que yo haya visto. Lo que pasa es que la historia no termina aquí, y por eso yo quería contárselas, porque la historia encadena literatura también con esta historia. Muchos años después, lo que me había pasado, yo sentía como que era algo, no que había vivido, pero como que lo había, no sé, sentía como que esa experiencia ya yo la conocía. No personalmente, pero como que ya yo sabía de eso que estaba pasando. Era muy extraño. Y ahí fue donde hice toda la conexión de muchas cosas. Yo soy un fiel lector de Isabel Allende. Y yo he leído todas sus novelas hasta La isla bajo el mar. Cuando yo estaba leyendo La isla bajo el mar, vi que Isabel Allende hizo una excelente investigación sobre la esclavitud en las islas caribeñas en la época colonial. Haití, Cuba, todos estos lugares. Entonces, para los que ya han leído La isla bajo el mar, esta es la historia de Sarité, creo que es que se llamaba, que es una esclava que vivía en Haití, Cuba, por ahí. Y ella tenía un patrono que era español. Este señor tenía una esposa que él se la trajo a vivir acá, a América, y ella pasaba súper enferma porque había tenido muchísimos abortos. Cada vez que intentaba tener hijos con el esposo, perdía los bebés. Y ya iba como por el 8º, 9º bebé que perdía, y ya ella se sentía muy mal físicamente, y ellos realmente querían tener un hijo. Entonces, cuando tuvieron un bebé, bueno, no, ella quedó embarazada y otra vez empezó a tener problemas y sentía que iba a abortar. Entonces ya el esposo estaba completamente desesperado por saber qué era lo que pasaba, y realmente querían tener el bebé. La esclava le dice a su dueño que ella tiene una opción, y que ella le puede brindar una opción de que la mamá se salve, pero que es algo relacionado con su pueblo y con la santería que hacen en su pueblo. Entonces, al final el señor accede, y aunque no quería, porque era muy católico y todas estas cosas, ¿verdad? Ustedes saben.
Pero ya él vio como que no tenía esperanzas y que la esperanza era lo último que se perdía, y él accedió a hacerlo. Entonces resulta que el señor, la señora Sarité, todos están en el cuarto y Sarité llama a la santera de su pueblo. Ella llega y entonces se da cuenta que ella lo que tiene es un espíritu malo dentro de sí, y lo que tiene que hacer es llamar al dios vudú de la muerte para que él venga y decida si se lleva a ese espíritu malo que ella ha tenido dentro y no la ha dejado tener hijos, o que se lleve a la señora, porque ya el espíritu ha crecido muchísimo dentro de ella. Entonces ella empieza a invocar al dios vudú de la muerte y empieza a hacer sus rituales y sus cosas, y entonces poco a poco se va escuchando como que vienen muchas personas, y así dice el libro, como que vienen muchas personas y se escucha como una algarabía de personas, y se escuchan estos tambores, y ya se me empieza a erizar los pelos, y se escuchan estos tambores cada vez más y más y más fuertes. Entonces llega un momento donde no se sabe si está alrededor las cosas, o sea, los tambores y la gente, pero se escuchan muy muy de cerca, y se empieza a escuchar gente como gritando y cosas. Cuando ella dice que el dios vudú de la muerte se aproxima, el dios vudú de la muerte entra por la ventana. Y es un señor de color, con la cara pintada de blanco, con su cabello y su barba canosos, con un sombrero de paja y una camisa de manta. Cuando yo empecé a leer esa descripción, yo literalmente agarré el libro, lo hice tirado, me ataqué a llorar, porque leer algo que a mí me había pasado fue una experiencia muy, muy, muy fea. Cuando yo me calmé, yo llamé a mi hermana, le conté la situación. Mi hermana lloraba también y me dijo, a mí Lázaro me dijo que después, con años después, yo me iba a dar cuenta que era lo que pasaba. Y cuando leí eso también hice una conexión con una situación que yo había leído hace mucho en el beso de la mujer araña, también con unas cosas ahí de vudú y cosas que se veían estos tambores y que se aproximaba gente y todo. Y ahí fue donde me había dado cuenta que yo ya había leído algo al respecto. Después de leer La Isla Bajo el Mar, chiquillos, yo no he podido leer ningún libro de Isabel Allende. Yo no terminé La Isla Bajo el Mar. Y desde entonces, yo traía todos los libros al día. Libro que ella sacaba, libro que yo leía. Los he comprado, pero no los he leído. Tengo un bloqueo lector de Isabel Allende desde ese momento. Y también una experiencia que me reafirma que el dios vudú de la muerte entró al apartamento donde estaba con mi hermana, porque a mi hermana le hicieron una segunda transfusión, y cuando le hicieron esa transfusión le dicen, si usted no hubiera venido por esta transfusión, usted se muere. Y esas son palabras que el doctor le dijo a mi hermana, y que yo recalco que realmente estuvimos muy cercanos a una situación de muerte, y probablemente ese dios vudú de la muerte iba a venir por mi hermana. Y unos años después yo fui a la casa de mi mejor amigo, iba a ir a tomar café o algo, y mi mejor amigo estaba viendo American Horror Story, y yo no conocía de la serie. O sea, sí sabía que existía la serie, pero no la había visto, entonces no conocía ningún personaje ni nada de la historia. Y entonces estábamos ahí hablando y la serie estaba puesta, él ya dejó de ponerle atención, pero el tele siguió encendido cuando aparece una figura de un hombre de color con la cara pintada, un sombrero, el pelo blanco, la barba, la camisa de paja, y yo me quedé completamente paralizado y yo no sabía qué estaba pasando, y yo le dije a mi amigo, ¿qué es eso? ¿O quién es? Y él me dijo que era un personaje que era el personaje de la muerte también. Yo a partir de ese momento
reafirmé que existen fuerzas positivas y negativas, vibras positivas y negativas, que realmente hay gente que le quiere hacer el mal a otros, que también hay muchas cosas desconocidas que tal vez la ciencia no pueda explicar, pero que han existido en muchas culturas y que están alrededor de nosotros e incluso en los lugares más cercanos a nosotros que no podemos imaginar. Y tampoco podemos imaginar quiénes de nosotros a nuestro alrededor practican esas cosas. Para mí ha sido una de las experiencias más aterradoras que yo haya vivido. Imagínense para mi hermana, que fue quien lo presenció realmente. Y cada vez que yo cuento esto, se me para los pelos y la gente queda realmente horrorizada. No pueden creer que esta historia sea como es. Me han pedido que la escriba, probablemente la voy a escribir en un cuento y va a ser una antología de cuentos de viajes en la que yo voy a estar. Pero bueno, quería compartirles una historia de terror hoy por ser Halloween. Ojalá que se hayan asustado. Yo me cagué del susto cuando lo viví. Y cuando lo cuento siempre me da ese escalofrío hasta en las, no sé, hasta en las columna vertebral. Y bueno, cuéntenme ustedes qué les generó esta historia. Nos vemos en la próxima. Chao.